llevan ustedes el nombre de Villa El Salvador. ¿Por qué? ¿Nació Jesús dónde? ¿En un palacio? No. En un pesebre. ¿Dónde nació Villa Salvador? En un arenal. Como Jesús, como el Salvador. Y Jesús nos ha dicho una cosa muy seria y muy clara. Nos ha dicho: en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que se aman. Por lo tanto, en Villa Salvador debe conocerse que ustedes son acá de Villa El Salvador, en que cada familia es unida, cada familia es un santuario de amor, un santuario de vida, pero que todos ustedes también viven como hermanas, como hermanos. El Papa Juan Pablo II tuvo un mensaje muy hermoso. Lo vamos a leer, lo he traído porque sucedió lo siguiente. El Papa tuvo esa visita a Villa Salvador el 85 en febrero, por eso estamos reunidos ahora acá. Pero era tan importante el mensaje de hambre de Dios y hambre de pan, permíteme un ratito, que entonces organicé un congreso internacional sobre el tema hambre de Dios y hambre de pan, y procuré que este congreso teológico y eucarístico tuviese mucha importancia, no solamente nacional, sino internacional. Y en ese sentido invitamos a gente muy importante. Le voy a ir diciendo: desarrolló el tema hambre de Dios y hambre de pan, primero por Monseñor Marco Magrat, que era arzobispo de Panamá y de todo Centroamérica, sobre el tema hambre de Dios y hambre de pan en la nueva evangelización. Después, como un comentario, Monseñor Germán Schmidt, que ha sido obispo de ustedes acá, entonces, hambre de Dios y hambre de pan en la nueva evangelización en el Perú. Luego siguió el hambre de Dios y hambre de pan en el magisterio de Juan Pablo II, que lo tuvo el padre Ricardo Antoncich. Después, el hambre de Dios y hambre de pan en el Nuevo Testamento. Esto lo tuvo el padre Alonso Shekel, que era un profesor famoso en Roma de Sagrada Escritura. Y comentó ese tema el padre Gustavo Gutiérrez. El segundo día se tuvo el hambre de Dios y hambre de pan en el Nuevo Testamento por el padre Alonso Shekel, y comentado por las religiosas y los seminaristas. Se acordarán del padre Díaz Mateos, profesor de Sagrada Escritura, que comentó este tema. Le siguió el cardenal de Quito, Monseñor Muñoz Vega, con el tema hambre de Dios y hambre de pan a la luz de la historia de la salvación. Y fue comentado esto por el Monseñor Lorenzo León, obispo de Huacho, hambre de Dios y hambre de pan en la teología de la liberación. Siguió el hambre de Dios y hambre de pan en la Eucaristía, y este tema lo tomó un obispo de Filipinas, Monseñor Julio Lavallén. Luego el hambre de Dios y hambre de pan, que es un hambre de tierra, un sacerdote de Iquitos, el padre Joaquín García. Y el último día, el hambre de María, no podía estar ausente la Virgen. María, síntesis de la espiritualidad de los pobres de Yahvé en su hambre de Dios y hambre de pan, también por el padre Alonso Shekel. Después, María, mujer del pueblo, por una religiosa. Y finalmente, la última ponencia, Monseñor Ivo Schneider, sobre la construcción de la iglesia local y su responsabilidad de hambre de Dios y hambre de pan del pueblo de Dios. Y comentado esto por un grupo de religiosas. Y todo esto se llevó a cabo en Chimbote. Yo le voy a pedir a Michelle que lea lo que el Papa Juan Pablo II dijo acá. ¿Por qué habló así del hambre de Dios y hambre de pan? Porque en Polonia no hay ni siquiera una hectárea de arenal, de desierto, todo es verde, y le impresionó ver aquí esta multitud en un desierto. Pero ¿por qué se tuvo esta reunión aquí en Villa Salvador?
por una razón muy simple, que el Papa iba a tener un encuentro con las familias en el hipódromo, un encuentro con la juventud, iba a tener un encuentro con el mundo del trabajo en Trujillo, un encuentro con el mundo campesino en Cusco, un encuentro con los nativos de la selva en Iquitos. Yo dije, ¿por qué no va a tener un encuentro con los pueblos jóvenes de Lima? Fue aceptado por la comisión y se escogió Villa El Salvador. No fueron solamente los pobladores de Villa El Salvador, sino de todos los pueblos jóvenes de Lima y de otros sitios que vinieron acá para este encuentro con el Papa. Pero lo que nos dijo él al final no lo tenía escrito, pues simplemente lo brotó del corazón al ver esa multitud y decía, y lo dijo así conversando con nosotros, pero ¿dónde trabajan? ¿Ah? ¿Qué comen? Y ahí le expliqué que Villa El Salvador no podía ser un pueblo dormitorio, donde los pobladores tendrían que estar yendo desde acá a su centro de trabajo quizás 4 o 6 horas. No había caminos, no había movilidad, lejísimos todo. Y insistí mucho con el gobierno del general Velasco Alvarado en que tenía que haber aquí una zona industrial, una zona de trabajo, de servicios, y se observó una zona muy amplia, 500 metros de ancho y 6 kilómetros de largo. Creo que fueron recortados, pero eso fue el plan inicial. Por lo tanto, Villa El Salvador es un modelo de ser no solamente un pueblo pujante, sino tener también aquí de ser autor de su propio desarrollo, que es el origen de por qué te llamaron en vez de barriadas pueblos jóvenes, que cada pueblo tiene que ser autor de su propio desarrollo. Por favor, Michel, lee esto y al final yo diré un pequeñito comentario. Carlos, nuestro obispo, Monseñor Bambarén, Padre Linde, y a todos los vecinos, el señor alcalde. Es cierto, como ha dicho Monseñor, acá lo tenemos también, que están repartiendo, era el discurso oficial, ¿recuerdan? Está repartido. Pero como ha dicho Monseñor, a todos nos entró un temblor cuando el Papa no quería irse, y entonces continúa con esto, como ha dicho Monseñor Bambarén, lo recordamos, improvisando. He escuchado con mucha atención y veo que aquí hay hambre de Dios. Este hambre constituye una verdadera riqueza, riqueza de los pobres que no se debe perder con ningún programa. No se puede sustituir el bien de Dios, que es el más grande. No se puede sustituir con ningún otro bien. A vosotros, hambrientos, yo os deseo un hambre de Dios cada vez mayor. Pero hay aquí un hambre de pan. El Señor nos ha enseñado a rezar cada día. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, se debe hacer todo lo posible para llevar este pan de cada día a los hambrientos. Es una necesidad de la sociedad peruana. Por el bien del Perú, no puede faltar el pan de cada día a los pueblos jóvenes. Porque es un derecho expresado en nuestra oración cuando rogamos, Padre nuestro, el pan de cada día, dánoslo hoy. Yo deseo que el hambre de Dios permanezca, que el hambre de pan se haga resolver, que se encuentren los medios para dar este pan. Yo deseo que no sean ustedes hambrientos del pan de cada día, sino que sean hambrientos de Dios, mas no del pan de cada día. Fueron las palabras improvisadas por el Papa Juan Pablo II, acá nomás, aquí a la izquierda donde estaba el estrado. Y eso lo recordamos todos, Monseñor. Es el único ejemplar que me queda de este libro, pero creo que por su contenido de ese hambre de Dios en tantas dimensiones, la evangelización del Nuevo y Antiguo Testamento, de la espiritualidad de la Virgen, creo que vale la pena hacer una reedición. Procuraré, con la ayuda económica aquí del Lurín, que tiene plata. Voy a responder a la pregunta que me hizo Monseñor Escomida. Me preguntó por mi edad. Mi número es el 8. Nací el año 28. Me ordené sacerdote el año 58. De obispo el 68. El Papa Juan Pablo me cambió de obispo de pueblos jóvenes en Lima a Chimbote el año 78. Somos 8 hermanos. Mi apellido tiene 8 letras y esto lo recuerdo ahora. Y cuando Artola me metió en la cárcel el 6 de mayo, mi número de preso fue 116-418.